sistema de coordenadas, R, teta, phi, digamos, ¿no? Usan un sistema de coordenadas R, teta, phi. Entonces, estas hormiguitas saben que hay una base de esta manera, ¿ya? Y lo que ellos se preguntan, las hormiguitas lo que se preguntan es, ok, nosotros queremos mapear bien nuestro universo y queremos saber, por ejemplo, cómo cambia esta base, ¿no? R, cuando me muevo a lo largo de la coordenada radial. O cómo cambia la base teta cuando me muevo a lo largo de la coordenada radial. Y cómo cambia mi otro componente de la base, ¿sí?, a lo largo de la radial. ¿Ya? Lo que se ha encontrado, y discutimos en la última clase, es que los cambios de las bases cuando te mueves radialmente, o a lo largo de teta, o eso, ¿no? R, teta, phi, ¿sí? O a lo largo de phi, etc. Estos cambios siempre nos dan proporcionales al vector, ¿no? Este es de phi, ¿sí? Es proporcional a otro vector de la base, no sé, digamos teta. Por ejemplo, teta, algún numerito multiplicado más algún numerito multiplicado por phi. Y esto me suele dar algún número multiplicado por R más algún número multiplicado por R, ¿sí? Teta. Entonces, lo que se descubrió es que cuando uno analiza cómo cambian los vectores base a lo largo de la radial, por ejemplo, es una combinación lineal de los otros vectores base donde los coeficientes son estos símbolos de acá, ¿ya? Entonces, los símbolos de Christoffel, ¿ya? Estos numeritos que están aquí multiplicando son en realidad los símbolos de Christoffel. Entonces, ¿qué son los símbolos de Christoffel para las hormigas? Las hormigas se dan cuenta que en su universo, por ejemplo, ¿ya?, van a tener una cantidad de símbolos de Christoffel para R, R teta, R, R phi, luego tendrán para R, RR, luego tendrán teta, 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 todas las combinaciones posibles de símbolos de Christoffel que me describen. Me describen en realidad, bueno, todas las juntamos y tengo así, ¿no? Simbólicamente, de esa manera. Todas, es una colección de símbolos de Christoffel. Todos son coeficientes que me dicen cómo cambian los vectores base cuando se mueven a lo largo de R, a lo largo de teta, etc. ¿Ya? Esa es la idea geométrica de los símbolos de Christoffel, ¿sí? Y eso funcionó muy bien por muchos años. Ahora la pregunta es cómo lo generalizamos a geometrías más abstractas y más generales. Por eso que nosotros lo dejamos ahí. Esta es una introducción breve que se suele hacer en el curso de relatividad general de pregrado. Y el resultado final que trabajamos en pregrado es de esa manera, ¿ya? El resultado es que la derivada de la base, de un elemento de la base respecto de alguna de las coordenadas es proporcional a otro elemento de la base donde la proporcionalidad está dado por los símbolos de Christoffel. ¿Ya? Eso. Bueno, en un curso más avanzado como el que estamos trabajando, un poco más formales y más abstracto, ya, ya entendiendo ese trasfondo geométrico, conversamos en la última clase que podemos definir esta operación llamada conexión, que tomaba dos elementos de un espacio vectorial y le asignaba otro elemento, bueno, del espacio tangente, ¿sí? Eso. Ahí está la conexión y definimos que esta derivada fundamental, ¿no? Porque esa es la conexión, ¿ya? Y estas son las componentes de la conexión. Esta es la conexión, por si acaso, conexión, y estas son las componentes de la conexión. ¿No? Es como decir, este es el vector y sus componentes del vector de la forma son estas, ¿no? Este es el vector y sus componentes. Igual aquí. La conexión y sus componentes de la conexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa la componente de la conexión sobre, esta es una operación fundamental, sobre un elemento de una base de la variedad, de la base del espacio tangente, nu, sigma, gamma, gamma. No podemos poner cualquier índice, ¿no? En este caso estoy usando mu, bueno, no importa. Sí. ¿Ya? Es una operación fundamental.
Con eso comentamos algunas propiedades de linealidad y todo eso, ¿ya? Y luego comenzamos a operar, tomamos dos objetos, una B y una V, ¿ya? Para ver cómo trabaja esa conexión, ¿no? La conexión se define tomando dos elementos, ¿no? W y V. Entonces, ¿cuál es la conexión de W respecto de B? Esta operación es lo que tratamos de aterrizar en lo que nosotros conocemos, ¿no? Tenemos una carta, ahí está la carta y su base, y tenemos los vectores expresados en esa carta, ¿ya? Entonces, ¿cómo comenzamos la operación? De esa manera, ¿no? El B, mu, y luego el nabla se descompone, ¿no? De esa manera, esta operación abstracta cobra vida, ¿no? Primero con él, luego de esa manera expandimos con él, ¿ya? Y el W adentro, que está abstracto todavía, pero luego lo escribimos en sus componentes, que en este caso podemos usar, por ejemplo, new, ¿no? De esa forma. E introducimos la derivada y todo lo demás, ¿ya? Y al introducir y hacer el cálculo, ¿no? Llegamos a este resultado, ese de ahí, ¿no? Al hacer el cálculo, encontramos que esa derivada de B me da justamente esta expresión de mu. De esta manera, aparece ahí sigma, donde esta cantidad es una definición. Es una definición, ¿no? A eso, ¿cómo lo definimos? Como la derivada ordinaria, la que conocemos de toda la vida, más, ahí están los coeficientes que posteriormente le llamamos símbolos de Cristo. De esa forma, y new sería aquí, ¿no? New. Sí. ¿Ya? Entonces, y a esta operación le solemos llamar derivada covariante, ¿no? Y la derivada covariante no es más que un coeficiente de la operación de la conexión de W respecto de B. Y lo interesante también es que la derivada covariante, esta cantidad de acá, es independiente de B. O sea, sí necesitamos a B, pero esta operación interna de acá es independiente de B, ¿no? No aparece B en ninguna parte, ¿ya? Esa es la diferencia con la derivada de Lie, ¿sí? Esa fue la observación que hicimos el día antes de ayer, ¿ya? Y luego vimos el ejemplo, ¿no? En R2 sea una carta XY, la base del espacio tangente, sean los vectores AB, y debíamos calcular la la conexión de A respecto de B, ¿no? Hicimos el paso, introdujimos la derivada, operamos, aplicamos la definición esta. Todavía este coeficiente nos falta decir algo más, ¿no? Ahora el día de hoy vamos a discutir eso, ¿ya? Simplemente usamos la definición en las coordenadas, factorizamos para darle la forma vectorial, ¿ya? Y al final lo comparamos con ese término y entendimos que así quedaba la derivada, ¿no? Serían esos coeficientes, dos de ellos, ¿ya? Y comentamos que les prometí que luego, cuando veamos, más adelante vamos a demostrar que para una geometría euclídea, ¿no? En esa carta euclidiana, donde la métrica es así, el elemento de línea es así nada más, ¿ya? En esa se puede demostrar que todos los coeficientes, estos de acá, son ceros, y como es cero, bueno, la derivada, esa derivada covariante es la derivada ordinaria de toda la vida, ¿no? Eso se reduce así, lo que nos permite hacer esta igualdad, ¿no? Solo cuando la carta es plana, euclidianamente hablando, la derivada covariante es la derivada ordinaria. Se puede demostrar que es así, ¿ya? Bien, eso fue lo que vimos lo último, y ahora vamos a conversar sobre el transporte paralelo. Bueno, entonces la idea es que tenemos una curva en una variedad y tenemos el vector B tangente a la curva. ¿Sí? Tenemos un vector B tangente a la curva, ¿sí? Ese es el flow de la curva, ¿no? El flow es el campo de vectores B tangentes a la curva, ¿ya? Ahora, ahí está la carta, ahí está la base del espacio tangente, por supuesto, y tenemos la curva definida en esos dos extremos, AB sobre la variedad. Donde T tenemos un parámetro que el parámetro T varía de A hacia B, y tenemos X mu que describe cada punto de la curva, ¿no? De esa manera.
Ya, ese x mu es la ecuación paramétrica de la curva, ¿no? Entonces, tenemos y, un vector que pertenece, bueno, al espacio tangente definida en la curva. O sea, vamos a definir esa y sobre la curva, ¿ya? No necesariamente tangente, pero va a estar sobre ella, ¿ya? Entonces, vamos a escribir de esta forma. Decimos que y está sobre la curva. Sabemos que y, como pertenece al espacio tangente, se expresa así, ¿no? Sus componentes están en la base. Se agrega esta línea para dejar en claro que estamos trabajando con y sobre la curva, ¿ya? Por eso agregamos una rayita ahí, y para decir que y definida sobre la curva parametrizada con t. Es todo. Es solo un simbolismo para recalcar que está sobre la curva, ¿ya? Bien, entonces, donde b, el vector tangente, está definido de esa manera, ¿no? De esta forma, ¿ya? Una forma, claro, esquemática, sería así, ¿no? Ahí está x mu, y el vector tangente b es b mu, y eso, este b mu es la derivada de x mu respecto de digamos, está parametrizada con t, digamos, puede ser tau o lo que sea, ¿no? Cualquier parámetro. En este caso estamos parametrizando con t, una curva parametrizada con t, ¿no? Y así, todo sobre la curva, ¿ya? Ahí, disculpen, entendemos, no hay problema, es el vector base, ¿no? ¿Ya? La base del espacio tangente. Sí, es el derivada de mu, la base diferencial, ¿ya? De esa manera, esquemáticamente se puede entender, ¿sí? Entonces, B pertenece a la curva, B es tangente a la curva, y tenemos otro vector Y que va a estar sobre la curva, ¿ya? Una vez definido eso, ¿sí? Ahí lo vuelvo a escribir para no perder la hilación de las dos definiciones, ¿ya? Vamos a definir a la conexión de Y respecto de B, ¿sí? Entonces ahí está la curva, digamos, y tengo un vector, digamos, ahí, sí, tengo el vector Y, ¿ya? Entonces, la conexión de Y, ¿no? De Y respecto de B, lo definimos de esa manera, ¿no? Que Y es transportado a lo largo de la curva C, ¿sí? Eso, ¿cómo Y es transportado a lo largo de la curva C? Bueno, la curva C está definida por el campo de vectores B, ¿no? Que es tangente en todo momento. Hablar de B es hablar de la curva, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo Y, este vector Y es transportado a lo largo de la curva? Se define como la conexión de Y respecto de B, ¿sí? De esa manera es como se define el transporte de Y a lo largo de la curva, ¿no? Así, de esa forma. Esquemáticamente se puede verlo así. Tenemos B, que pertenece a la curva, y bueno, Y lo estamos transportando a lo largo de la curva, de esa manera, ¿ya? Ese transporte, la acción de transportar Y en la curva se define con esa conexión, ¿sí? La conexión de Y respecto de B, ¿ya? De esa forma tenemos esa definición. Y vamos ahora a nuestra siguiente definición. Y es transportado paralelamente a lo largo de la curva C si esa conexión es cero, ¿ya? ¿Qué significa ser transportado paralelamente? Ahora Y no está en cualquier dirección, sino que está a lo largo de B, a lo largo del vector B tangente. Entonces, definimos el transporte paralelo. Bueno, visualmente lo trato de dibujar de esta manera, ¿no? Y paralelo a B en todo instante, ¿ya? A eso se le llama transporte paralelo. Matemáticamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se muestra el transporte paralelo? Igualando a cero la conexión de Y respecto de B, ¿sí? La conexión de Y respecto de B se define como el transporte paralelo de Y a lo largo de la curva, ¿no? Donde B define la curva, ¿sí? Y por supuesto, si tenemos el último caso y muy importante de la geodésica, ¿no? Cuando esa Y es el mismo B, ¿no? ¿Qué sucede cuando al mismo B, el vector tangente a la curva, lo transporto paralelamente a lo largo de la curva? Bueno, la única forma de que eso suela pasar es cuando, en la intuición de un universo plano, es cuando B es el mismo B en todo instante de tiempo, ¿no? O sea, una recta, ¿ya? Por eso que la intuición de la línea recta
se basa en este principio, ¿no? Es la conexión de B respecto de B, donde B es un vector que pertenece a la curva. Entonces, si ustedes tienen una curva cualquiera, cuyo campo vectorial o flow es B, entonces cuando yo sé que esta curva es una geodésica, o sea, es una línea recta en esa geometría, cuando la conexión de B respecto de sí mismo es cero. ¿Ya? Ahora vamos a obtener expresiones más claras de cada uno de los tres casos, ¿sí? Por ahora, así estamos definiendo. ¿Ya? Eso, ahí se dice que es una geodésica, ¿no? Geodésica cuando B es transportado a lo largo de sí mismo, ¿sí? Eso. Y la intuición sería la línea recta en un universo plano, ¿ya? Esas son las tres definiciones y los tres casos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver el cálculo. Bueno, tenemos ahí está Y, el vector Y que le estamos diciendo desde un inicio. El primer caso es el caso del vector Y. ¿Sí? Tenemos la variedad de esa manera, tenemos la curva y tenemos, ahí está Y. Este es el vector Y sobre la curva C, ¿no? Y tenemos el vector B, para no olvidar qué es el vector B, es el flow, el flujo de la curva, ¿no? El vector tangente a la curva en todo instante. ¿Ya? Entonces, la primera definición dice de que Y es transportado a lo largo de B si la conexión de Y respecto de B, o sea, esta operación es la operación de transporte de Y a lo largo de B. ¿Sí? Hacer esta operación implica transportar Y a lo largo de B. ¿Sí? Entonces hacemos la operación de esa manera, ¿no? Tenemos el B, como solemos hacer de esa forma, y el Y está definido por nabla. El Y podemos definirlo, o ¿cómo lo define el Y? Mu. Y mu. ¿Ya? Pero esta operación ya sabemos hacerla. ¿Cuál es el resultado? El resultado es, después de operar, factorizar, aparece el símbolo, todo eso, ¿cierto? Nos aparece nabla de mu y sigma de sigma, donde esto de acá ya sabemos que es la derivada covariante, ¿no? Con la derivada ordinaria y todo eso. ¿Ya? Entonces, hacer toda esa operación sobre una curva, ¿ya? Sobre una curva implica transportar Y a lo largo de B. ¿Sí? Si no lo hacemos sobre la curva, es una simple operación de conexión. Pero si lo hacemos sobre la curva, tiene esa interpretación, la interpretación del transporte. ¿Sí? No olviden que todo eso está definido sobre la curva, no está definido en cualquier lugar. ¿Ya? Bueno, yo puedo tomar el primer término de esa forma. Continuamos con la operación. Hasta la segunda línea lo conocemos, ya hemos calculado hasta la segunda línea. Es la definición de la derivada covariante. Y lo que hacemos es que este siguiente paso demuestra que estamos trabajando sobre la curva, ¿no? ¿Por qué? Porque es una regla de la cadena que implica el parámetro de t, donde t está definida sobre la curva. Entonces, nosotros tenemos y, b, tenemos b mu, el factor, y lo voy a escribir de manera un poco más amplia, así, para poder verlo. Sigma, mu, y, nu, y ahí la base. ¿Ya? Entonces, como está definido sobre la curva, esto sería, según eso, la regla de la cadena con x mu, ¿no? Sería derivada de x mu respecto de t, donde t es el parámetro de la curva, por la derivada de x mu. Y. Claro, es yx, ¿no? Claro, está bien. Está un poco extraño. De x. Pero sí sería. Porque me va eso y saco. Si saco esto, me va a quedar la derivada total en sigma. Y ese de allá es la base. A ver. Aquí hay un detalle chiquito. No debe ser pequeño, miren.
Ya, B. Ah, ya sé cuál es el detalle. Es algo tan elementario. Lo que sucede es que tomo a él. ¿Cómo será? El B. El B tiene su definición, ¿no? El B es el tangente. Y está definido ahí arriba, ¿no? Dx mu de t. Este B. El B mu de x mu de t. ¿Sí? Eso lo reemplazamos ahí adentro. ¿Ya? Reemplazamos el dx mu de t. Va a golpear a él de esa manera y puede también a lo demás sigma mu de x mu de t y mu de esa manera y el d sigma está afuera de esa forma. ¿Ya? Y ahí es donde va a aparecer ese término, ¿no? Ahí me va a quedar la derivada total en y, ¿no? En este lado me va a quedar así. Derivada total en y de sigma de t por la regla de la cadena más sigma mu y lo dejamos de forma explícita de y de t y mu de sigma. ¿Ya? Era reemplazar la definición, ¿sí? Y nos quedaba de esa forma. ¿Ya? Simplemente metí la definición de B. Eso era lo que me estaba olvidando. Lo metemos y me queda el término ahí, se puede escribir. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el caso de que Y es transportado a lo largo de la curva. Bueno, ya, de esa manera, me queda de esa forma. Y es el caso que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, vamos a ver el caso cuando Y es transportado a lo largo de la curva. Bueno, ese es el caso que acabamos de comentar. Pero cuando es transportado paralelamente, es decir, cuando esa derivada va a ser igual a 0, ¿ya? Cuando es transporte paralelo, ¿ya? Cuando es transporte paralelo, se escribe esquemáticamente de esa forma y esa derivada debería ser 0 y el resultado es simplemente igualar el último resultado a 0, ¿no? Igualamos esto a 0, ya que esta base es diferente de 0, obviamente, así que lo que queda es igualar el resto a 0. Y tenemos la ecuación del transporte paralelo, ¿no? Cuando se dice que Y es transportado paralelamente a lo largo de la curva C, ¿paralelo a qué, no? Eso justamente va, mucho cuidado con eso. Cuando uno dice que Y es transportado paralelamente a lo largo de la curva, se refiere a que Y es transportado de tal forma que sea paralelo al campo de vectores B. Porque B está definido sobre él. B define la curva, ¿ya? A eso se refiere cuando es transportado paralelamente a lo largo de la curva, ¿sí? Y cuando el mismo B es transportado paralelamente a lo largo de la curva, el propio B, ¿no? Tenemos la geodésica, ¿sí? En ese caso, ¿no? Cuando el propio Y es B, ¿qué sucede? ¿No? Cuando decimos que en este caso Y es B, ¿no? Entonces, la ecuación, esta se va a convertir en la ecuación de la geodésica que vemos, ¿no? Es el caso de la definición de la línea recta. Ahora Y es dx mu de t, porque ahora es el mismo vector. Sí, el mismo vector B transportado a lo largo de ella. Y nos queda la ecuación de la geodésica, ¿no? Reemplazamos Y aquí, y la primera derivada se convierte en segunda derivada, el símbolo de x mu y el y que está acá en dx de t igual a 0. La ecuación de la geodésica de esta manera. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando el vector es transportado a lo largo de sí mismo, es paralelo a sí mismo a lo largo de la recta, es una geodésica. Es una forma de definir la ecuación de la geodésica. ¿Ya? De esa forma tenemos los tres casos, ¿no? Vamos a ver ahora la derivada covariante de formas, porque sí, adelante. Solo para cerrar esta parte, ahora que vemos gráficamente cómo es transporte, o sea, no es en aula, Ajá. ¿cuál es la diferencia de una derivada de y así gráficamente? La derivada de y también es algo parecido, tiene un vector cambiado, Claro,
la derivada del I nos decía, o sea, la derivada del I no nos obligaba, o sea, solamente digamos, como en el ejemplo que les mostré, que no tenemos un vector así, y quería mostrar este clásico ejemplo, ¿no? Donde este es X, este es Y, en la base cartesiana, este era EX, ¿no? Y este era una combinación, si no me equivoco, era X, era Y, EX menos X, EY, si no me equivoco. Entonces, como nos movíamos a lo largo de él, hallábamos la derivada del I de ese vector, Y, EX, X, Y, vector de X, ¿cierto? Y mostramos que era el Y, si no me equivoco, como derivamos. Y con eso nos daba la intuición de que la derivada del I nos dice cómo cambia a medida que se mueve, ¿no? A medida que este vector de acá se va moviendo a lo largo del X, cómo va cambiando, ¿no? Se va levantando, es lo que mostramos, ¿no? Mostramos que era esto así. ¿Ya? El problema de esto es que para llegar a esta solución nosotros tenemos que construir el conmutador de ambos vectores, ¿no? EX, punto y coma, Y, EX menos X, Y. Así, para llegar a eso. Entonces, en el caso de la derivada del I, depende sí o sí de ambos vectores. Al final del día, en el caso de la conexión, solo depende de un vector esencialmente, no de Y. ¿Ya? Lo resaltante es que uno depende solo de un vector al final del día, solo de uno, no de ambos, como en el caso de la derivada del I. Y dos, allá la derivada del I nos dice cómo cambia, ¿no? En este caso nos dice cómo se mueve a lo largo de, ¿no? Cómo se ve el transporte cuando agarro Y y lo voy moviendo a lo largo de la curva C y todo eso. El otro me dice cómo cambia, no sé si se eleva, rota, ¿ya? Y otra vez, depende de los dos vectores. Aquí solo depende de uno, ¿no? De Y nada más, cuando hacemos la conexión, esta conexión de Y en B. Al final depende de Y. Adelante. Ahí en la última ecuación le he puesto lambda para que no se repita el nu, ¿no? Sí, aquí en aquí. La última. Y da igual cambiar el lambda al final o cambiar el nu, pude haber puesto lambda al inicio y no al final también. No, es importante no repetir. Eso de los índices es costumbre. La idea es, cuando miren la ecuación, se fijan. Por ejemplo, veo que mu y mu tienen su pareja. La idea es nunca meterse con las parejas. ¿Ya? Entonces, si mu tiene su pareja abajo y arriba, no debo usar otro mu. Justo por eso, o sea, Ajá. yo habría querido poner más bien nu al final y lambda al inicio, en la segunda derivada. No, Ah. en la última. Ajá, sí quiero ver. Ah, el orden. New, gen new, gen lambda. Tal vez ahí se me puede ver. O sea, ahí se puede cambiar el lambda por el nu en la segunda derivada. Ajá, sí. Aquí hubo un cambio. New. Sí. Es un error de índice, no mucho cuidado. A ver, preservamos el índice, no es mucho. Seguro que el escribí rápido se me fue. Hay que preservar el índice, ¿sí? Es un paso pequeñito. Ya, entonces estamos ahí. Derivada de Y sigma de T más sigma mu. Y ahí está dx mu de T y y mu, ¿verdad? Todo está correcto. Hay que ver primero si está correcto los índices. Mu, sigma. Ahora, yo sé que y sigma ahora va a ser dx sigma de T. Reemplazo y me quedaría segunda de sigma de T cuadrado más sigma mu. Y eso me queda tal cual, no hay ningún cambio. Y este de acá sería dx mu de T igual a 0. Así sería el correcto. Seguro que se me escapó escribiendo. ¿Ya? ¿Cómo sé que está correcto? El mu y mu tienen su pareja aquí abajo. No me meto con ellos. Y aquí está sigma, independiente. Entonces aquí hay sigma ecuaciones, n ecuaciones para abajo. ¿Sí? Eso. Si aquí no tiene sentido, a ver, vamos a ver, mu y lambda. No, pues está mal, ¿se dan cuenta? Sí, no está bien. Aquí, ¿cómo va a haber dos índices arriba? Estaría mal. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Gracias.
Después, en el transporte paralelo, un B, o sea, el vector B y B que no sea distinto de cero, o siempre es como cero. Eso. Ese es geodésico. Y el caso que no sé. Que no sean iguales, el distinto de cero es aquel, que da un valor diferente de cero y se dice y te muestra cómo y es transportado a lo largo de la curva. En este caso es cero siempre y cuando sea paralelo el transporte. Y en este caso es geodésica cuando hablamos del mismo vector B. Son tres casos, los dos primeros involucran dos vectores y el último caso involucra un solo vector, el mismo B que define la curva. ¿Sí? Me gustaría mostrar un par de ejemplos más aplicativos, pero el problema es que no sabemos qué es todavía este señor de acá. Eso es lo que queremos discutir ahora, porque no podemos hacer un ejemplo si no sabemos qué es este todavía. Cómo calcularlo, cómo obtenerlo. ¿Sí? Eso es lo que falta. De hecho, ahí está todavía... Sí. ¿Qué interpretación tendría entonces el transporte de V diferente de cero? Diferente de cero. Sí. No sería una geodésica, básicamente. O sea que la curva, si habla de V... Eso es una... Ya entiendo su pregunta. ¿A qué se refiere? Ya. Tengo esta variedad. ¿Ya? Y vamos a ver que las geodésicas son estas. ¿Sí? Y las no geodésicas son estas. Las geodésicas son estas, B1, y las no geodésicas son estas, Bn de no geodésicas y Bg de geodésicas. Entonces, la Bg de geodésicas significa que la conexión de Bg en Bg es cero. Y las no geodésicas significa que la conexión de Bn en Bn es diferente de cero. Ese es el resumen a lo que me refiero. Si es una geodésica, es cero. Y si no es una geodésica, no va a ser cero. Pueden haber curvas no geodésicas, claro que sí. ¿Ya? O sea, es que me estoy poniendo en el caso en el que, por ejemplo, entiendo el segundo caso, por ejemplo, no sea una geodésica. En el segundo caso, Ajá. hablamos de dos vectores distintos. El B que define la curva y el Y que es otro vector cualesquiera. Claro. Ahí, si no es cero, estarías en el primer caso. Como Y es transportado como sea sobre la curva. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que en los dos primeros casos, la curva no es una geodésica, es cualesquiera curva. ¿Sí? En el primer caso, ¿cómo transportamos Y a lo largo de la curva C como sea? Segundo caso, ¿cómo transportamos Y a lo largo de la curva C, pero paralela al campo vectorial B? Y tercer caso, ¿cómo se define una curva geodésica? ¿Sí? Esa es la diferencia entre cada una de las tres, más o menos. Pero ¿Ya? en el transporte paralelo, de la misma, o sea, tú tienes tu curva y la curva la define un vector. Ajá. Si es ese mismo, no siempre sería Ajá. como No siempre sería cero. O sea, intuitivamente hablando. No siempre va a ser cero. O sea, pero ¿cómo ese vector se va a desviar de su propia curva? Sería como... Porque como estamos en un espacio-tiempo curvo, deformado, puede pasar eso, que no sea el mismo, que sea diferente de cero eso. Solo las curvas especiales que son geodésicas cumplen esa propiedad. Por ahí Claro. la notación debería ser distinta, ¿no? Para el vector y el Y que estábamos usando. Para no geodésica y por donde recorre el no geodésica. Claro, dejar en claro que en los dos primeros casos el B no es geodésico. Acá nada más el B define una curva geodésica. Y solo en el tercero se define una curva geodésica. ¿Ya? Claro, puede ser un problema de notación, sí. Como estamos con el mismo B, y ahí como que cala la confusión, ya entiendo. Pero, profe, entonces, intuitivamente, transporte estaría como que midiendo de alguna manera o sea, qué tan paralelo son V. El con primero y el respecto- segundo caso. ¿Es el segundo? ¿Entiendo? El segundo. Como lo que, a ver. Bueno, el primero y el segundo. ¿Qué tanto Es que paralelo? en el primer caso no importa cómo lo transportes. Lo transportas y ya. Claro, por ejemplo, si nosotros tendríamos así, ¿no? Complejo.
A ver, un ejemplo. Por ejemplo, esta, a ver si me sale. Ya, X es T y Y es T cuadrado. En R2, ¿cómo se definiría el vector tangente? El vector B, ese B. ¿Ya? El X, el vector posición, vamos a llamarle R, se define como X mu de mu. Estamos en R2 por si acaso. Entonces, eso sería el primero, T, y el segundo componente, X, y el otro sería más T cuadrado de Y. ¿No? Estamos en R2 y la base del espacio tangente es esta, ¿no? Es ahí. ¿Y cómo es el B? El B es la derivada de cada una de las componentes respecto de T expandida en la base. Entonces, en este caso, sería 1 por dx, sería dx más 2t de y. Ahí está el campo vectorial B. B sería el campo tangente aquí a la curva esta en R2, ¿ya? Parametrizada con T, obviamente, el parámetro es T. Y esta es la R, ¿no? La posición. Ahora, si yo tengo un vector, por ejemplo, tengo un campo de vectores así, A, ahí. Entonces, yo quiero saber cómo A es transportado como sea a lo largo de la parábola, de la curva parabólica. Entonces, el transporte de A lo largo de B se define de esta manera, en el caso más general posible. Transporto A lo largo de B. ¿Sí? Eso. Ahora, si eso es 0, entonces, ¿qué sucede? Que lo que estoy buscando es transportar paralelamente A lo largo de B, ¿no? Ese sería el otro caso en el cual podemos poner B, vamos a poner B, ¿sí? Y ahí B sería transportado en cada punto lo más paralelo posible, bueno, paralelo, ¿no? El B. Un B, otro campo vectorial que sea transportado paralelamente a lo largo de B. Si es 0, ¿ya? Y el último caso me dirían de la geodésica, ya. ¿Tendrá sentido escribir esto? No olviden que la curva es B, la parábola es B, ¿no? B de B para la parábola. ¿Será 0 o diferente de 0? ¿Quién me dice? Plano, creo que es Plano. El plano es de 0, No es el argumento para esto. En R2, ¿cuál es la geodésica? La recta. ¿Y la parábola es recta? No, esto jamás va a ser 0. ¿Sí? Solamente en una recta esto va a ser 0. En este caso no puede ser 0. ¿Por qué? Porque en R2 la geodésica es una recta. Aquí estamos en R2 y esta curva es una parábola. La parábola no es una geodésica. Se debería poder demostrar esto, ¿ya? Yo creo que voy a buscar la demostración. Debería poder mostrarles, ¿ya? Porque después de esto vamos a saber cómo se calcula ese símbolo gamma, los símbolos de Christoffel. Y podríamos hacer un ejemplo donde aterrizamos esto, ¿ya? También ejemplos un poquito, ya les he comentado, ahí está el canal de ¿cómo se llama? De Javier García, de curso de relatividad general. Él hace bonitos ejemplos geométricos para hacer estas cositas. Y se puede, yo creo que para parábolas se puede. Les podría demostrar que de verdad esta B, mucho cuidado, me refiero a esta B. Si yo hago la conexión de B respecto de, va a ser diferente de 0. Porque esta B define una curva que no es geodésica. Pero si yo tenemos en R2 y tenemos esta recta, ¿no? Y igual a X, donde X es igual a T, Y igual a T. La recta parametrizada, ¿ya? Y ahí yo puedo definir el R, que sería dx de Y, ¿no? Este es aquí del origen, lo siento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Y la D, ¿cómo sería en este caso?